¿Qué tal, gente? Aquí trayendo un nuevo video para el canal, sin nada más que decir. Disfruten del video. Empieza. Capítulo 5. En lugar de conmoverse por la presencia de los pequeños magos en la biblioteca a primera hora de la mañana, la señora Pince no tuvo la extraña sensación de estos niños se están esforzando mucho, tuvo la extraña sensación de ustedes, los estudiantes, están aquí para dañar mis libros otra vez. A la señora Pince le encantaban los libros, pero a su juicio, lo mejor era conservarlos en perfecto estado, y cualquiera que los volteara era quien más los dañaba, por eso no le gustan los pequeños magos. Después de ser interrogados por la señora Pince, Tom y Hermione finalmente entraron a la biblioteca, donde primero fueron a buscar algunos libros sobre animales mágicos y luego se sentaron en un rincón discreto. Cría de animales mágicos, animales fantásticos y dónde encontrarlos, bestias mágicas ovíparas. Desde la eclosión hasta el entierro. Hermione estaba un poco desconcertada. ¿Qué estás haciendo con todos estos libros? El único libro que le parecía confiable era Animales fantásticos y dónde encontrarlos. Hermione miró la lista de libros con las palabras cría y eclosión y reflexionó. De repente, un destello de luz cruzó su mente y dedujo algo extraordinario. ¿Vas a encontrar una manera de hacer eclosionar el huevo plateado que conseguiste en el callejón Diagon? Dijo Hermione en voz baja mientras miraba a Tom. Tom confirmó su idea. Y tengo 2 frascos de una poción mágica para ayudar a la eclosión, ahora tengo que descubrir cómo usarla. Hermione se sintió intrigada al instante y comenzó a hojear rápidamente los libros que Tom había sacado del estante, tratando de leer entre líneas para encontrar alguna pista sobre facilitar la eclosión de criaturas mágicas ovíparas. Los magos medievales ponían huevos de dragón de fuego en una hoguera porque la madre dragón soplaba sobre ellos cuando eclosionaban sus propios huevos. Esto no parece funcionar, porque no veo nada en el libro Animales fantásticos y dónde encontrarlos que diga que el okami es resistente al calor. Mira esto, los antiguos sacerdotes romanos mezclaban ceniza volcánica recolectada en la naturaleza con agua y la aplicaban a los huevos al eclosionar, diciendo que uniría los 4 elementos de tierra, agua, fuego y viento, lo que facilitaría la eclosión de los huevos. Tom señaló una oración en el libro para que Hermione la analizara. Entonces, tal vez la poción mágica debía frotarse sobre el huevo de okami. Un momento. Tengo el texto original aquí. Prepara 2 copias de la poción mágica y frótala sobre los huevos en el momento en que el sol y la luna se alternan, para completar la eclosión. Hermione encontró la respuesta en los fantásticos animales de la oviposición. ¿La alternancia del sol y la luna? ¿No es la mañana y el anochecer? Tom frunció el ceño, iba a intentarlo esa noche. Después de encontrar la respuesta que necesitaba, los 2 dejaron de pensar en el libro y decidieron qué hacer. Después de su lección de vuelo de la tarde, Tom y Hermione encontraron un aula desierta y esperaron en silencio a que llegara el anochecer. Tom observó cómo el sol se desvanecía en el cielo y, de inmediato, sacó la botella de poción roja, la destapó y echó un vistazo al interior. La poción era muy pegajosa y parecía que el agua del interior se había evaporado por haber estado demasiado tiempo allí. Esta poción mágica caducará después de haberla dejado por mucho tiempo. Tom parecía un poco vanidoso, mientras Hermione sacaba el libro y lo leía cuidadosamente unas cuantas veces, sacudiendo la cabeza. El texto original no decía nada sobre la vida útil de la poción mágica. Tom pensó, no pueden recompensarme con pociones mágicas caducadas por un sistema decente, ¿verdad? El huevo había estado en su posesión durante 3 meses y no había reaccionado en absoluto, por lo que si esperaba más, probablemente nacería muerto, por lo que tuvo que usar la poción, que no sabía cuándo se había elaborado. Tom vertió la poción sobre el huevo de okami, que inexplicablemente parecía papilla de arroz sobre un huevo. Cuando se vertió toda la botella, la poción fue absorbida por el huevo no había cambiado mucho en apariencia, pero estaba tibio al tacto y parecía tener un latido de corazón. Me levantaré temprano por la mañana, todavía en esta clase, para hacer eclosionar completamente el huevo de okami. Tom recogió el huevo de okami y salió del aula con Hermione. Pero en lugar de volver directamente a la sala común, encontró una excusa para separarse de Hermione. Tenía que recoger otros 2 premios de la misión. Una de ellas estaba escondida en la sala de los menesteres. Tom estaba impresionado, ¿por qué el sistema colocaba todas las recompensas en la sala de los menesteres? ¿Qué sentido tenía hacer una misión? Pero cuando lo guiaron hasta la recompensa de la misión, se sintió disuadido por el hecho de que se trataba de un frasco de tinta mediocre. Había 800 frascos de este tipo de tinta, si no 1000, en la sala de los menesteres, y que lo condenen si puede encontrarlo sin ninguna guía.
Este tintero realzará el estilo de 5 estrellas que dibujaste, que no necesita tinta, y es muy sencillo sumergir el bolígrafo en la tinta. Tom siguió las instrucciones del sistema, sumergió el bolígrafo en el frasco y sucedió algo mágico. El bolígrafo absorbió la tinta tan rápido como una esponja absorbe el agua. La tinta negra se absorbió a lo largo de la veta del bolígrafo y, finalmente, la tinta del frasco se absorbió y todo el bolígrafo quedó teñido de tinta, lo que era mejor que el blanco que había sido, y el bolígrafo también se siente un poco extraño. Pero pronto la tinta desapareció como un maremoto y la pluma volvió a ser blanca, a su apariencia simple y poco impresionante. Tom lo recogió y vio que las notas del sistema habían cambiado. Bolígrafo, 5 Star, Refinet II. Un bolígrafo que podía escribir sin tinta, corrigiendo los errores gramaticales del usuario. Esto funcionará. Los ojos de Tom se iluminaron, el bolígrafo era genial, su problema actual era que era demasiado coloquial en sus respuestas y cometía muchos errores gramaticales. A veces escribía oraciones como, la pregunta dice que la respuesta será más rápida si se aumenta la potencia de fuego. El bolígrafo lo cambiará automáticamente para que se lea. La pregunta dice que la reacción solo se puede acelerar aumentando la potencia de fuego. Esto fue muy conveniente y Tom lo necesitaba. Finalmente, la recompensa oculta no estaba escondida en la sala de los menesteres, sino en un pasillo del 7º piso del castillo de Hogwarts. El sistema no especificó dónde estaba, pero le dijo a Tom que buscara anomalías en el pasillo. Tom miró 2 veces en el pasillo, sintió que algo andaba mal y, al inspeccionarlo más de cerca, vio algo diferente. Una armadura de estilo europeo, rematada con un casco de estilo oriental. Tom intentó agarrar el casco, pero cuando extendió la mano, se detuvo y pasó un segundo antes de que el sistema apareciera con una actualización. Misión de mazmorra. Guerra de reinos desbloqueada, toca el casco para ingresar a la mazmorra. Maldita sea. Tom estaba asustado, si no se hubiera detenido, ahora estaría en la mazmorra. Tom pensó que no era el momento adecuado, necesitaba prepararse para entrar a la mazmorra, y si iba a entrar, no necesitaba al menos saber cuáles serían las recompensas. La noche transcurrió en silencio. Al día siguiente, Tom y Hermione llegaron al aula antes del amanecer. El viaje fue seguro, ya que el director, Filch, también tenía que dormir, podía patrullar a medianoche, pero nunca a altas horas de la madrugada. Hermione, vestida con un fino suéter blanco sobre un chaleco a cuadros amarillo, caminaba por el pasillo emitiendo un sonido nítido. Abrió la puerta del aula antes que Tom y encendió una lámpara. En la penumbra, esperaron juntos los primeros rayos del sol de la mañana. En cuanto el sol apareció en el cielo, Tom sacó una segunda botella de poción mágica y la dejó caer sobre el huevo de Okami. En cuanto se aplicó la poción, el huevo empezó a temblar violentamente y siguieron apareciendo algunas líneas con forma de serpiente en la superficie. ¿Va a eclosionar? Hermione estaba un poco sorprendida, no esperaba que la poción mágica tuviera un efecto tan inmediato. Pronto, con un chasquido, se abrió un hueco en la cáscara del huevo plateado y surgió primero un pico amarillo afilado, seguido por un hueco cada vez más amplio y una cabeza de serpiente parecida a un pájaro también sobresalió del huevo, con hermosos ojos amarillos y un pequeño punto negro por pupila. Si la cabeza lograba salir, el cuerpo entero no tenía ninguna dificultad en hacerlo, y giraba su cuerpo, ensanchando un poco el hueco y dejando caer granos de plata sobre la mesa. Pronto, emergió del huevo. Lo primero que vio cuando salió fue la cara de sorpresa de Tom. Tom no esperaba que el Okami fuera tan hermoso y espléndido. El Okami medía menos de 20 centímetros de largo, estaba cubierto de pequeñas escamas moradas y tenía un par de pequeñas alas con plumas azules en el cuerpo. Si hubiera un animal que pudiera describir el color del pájaro serpiente, ese sería el colibrí. Las escamas del cuerpo del Okami y las plumas de sus alas son tan brillantes como las de un matín pescador. El Okami le cantó alegremente a Tom, pero en noviembre en Escocia, incluso en espacios cerrados, hacía un poco de frío y se sentía un poco incómodo. Miró a su alrededor y vio un agujero negro en la gran cara que tenía frente a él, así que se le ocurrió una idea audaz. Se lanzó y voló, y el primer objetivo de su vida fue la boca de Tom. Con un ruido sordo, se precipitó hacia la boca de Tom. Tom. ¡Guau! Sintió como si le hubieran metido un plátano en la boca, sintió el pico de la serpiente picoteando su garganta y sintió la necesidad de vomitar. El Okami olió un mal olor, por lo que activó su talento y, con un silbido, se encogió a un tamaño desconocido y encontró un agujero al azar en su boca para esconderse. Sin la estimulación del Okami, Tom se fue calmando poco a poco. Entonces se dio cuenta de algo importante.
El Okami se había ido. Entró en pánico. Si el Okami caía accidentalmente en su estómago, sería digerido. Tom abrió la boca y le pidió a Hermione que le echara un vistazo. Hermione insertó su pequeña varita en la boca de Tom y usó el encantamiento, Lumos. Miró profundamente en su garganta y no vio nada, pero cuando miró la muela del juicio de Tom, sintió que era diferente a la que había visto antes. Miró más de cerca y vio que había un Okami acurrucado en la cavidad de la muela del juicio. Hermione se sorprendió. ¿El Okami se ha instalado en mi muela del juicio? Tom se quedó estupefacto, algo andaba muy mal con este Okami. Esto es indignante, yo, su madre, me he convertido en su nido, qué indignante. A menudo, cuando a la gente se le tapa una muela, su primera reacción no es coger un palillo, sino probarla con la lengua y ver si puede sacarla con ella. La primera reacción de Tom fue la misma. Jugueteó con la muela del juicio. El Okami se hartó de eso y sacó el cuerpo. La mitad delantera creció rápidamente, pero la cola permaneció inalterada, todavía en el diente, y la mitad del Okami salió de la boca de Tom. El Okami miró a su alrededor, siseó un par de veces y se retiró. Si más bastardos vienen a causar problemas, les daré la bienvenida. Tom tenía una mirada de total consternación, no esperaba que el Okami estuviera enamorado de su muela del juicio. Hermione se cubrió la boca y se rió. Parece que no puedo lograr que papá te saque esa muela del juicio. Tom suspiró, comamos primero. Se dirigieron al gran comedor, que ya estaba un poco deshabitado. Era sábado, y cualquiera que pudiera levantarse temprano un sábado por la mañana era una persona despiadada. Cuando Tom pinchó un trozo de tocino con un tenedor y se lo metió en la boca, el Okami de repente sacó la cabeza de su muela y se llevó el tocino con ella. Tomás. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Tomó otra salchicha pequeña y ocurrió exactamente lo mismo. Tomás. Le dolía un poco el cerebro. Está bien, las mascotas comen primero. Tom alimentó al Okami en su boca durante unos buenos 5 minutos antes de que se llenara, y se sintió aliviado cuando, aturdido, tomó una pequeña salchicha sin comérsela. En esos pocos minutos, el Okami devoró toda la comida que entró en su boca. ¿Estás comiendo mucho hoy, no? Hermione notó la anormalidad. Tom se cubrió la cara, no queriendo hablar. Después de la cena, era un sábado tranquilo y pacífico, el tipo de día en el que ni siquiera Tom quería ir a la biblioteca a estudiar. Hermione tenía sus propias ideas y se dirigió a la biblioteca con una pila de libros, y Tom solo podía mirarla con admiración y un aura perezosa. Tom se reclinó perezosamente en un sillón, mirando el cielo por la ventana. Para otros, estaba aturdido, pero en realidad estaba explorando su propio sistema. Más específicamente, estaba observando la forma en que había logrado abrirse paso. Por el momento, después de 2 meses de clases y de autoaprendizaje, Tom había alcanzado la máxima pericia en todos sus hechizos y había alcanzado el umbral de su conocimiento en su barra mágica. En este punto, también se habían cumplido los requisitos de avance para los hechizos. Por ejemplo, el primer hechizo que Tom dibujó, Lumos, tenía como requisito de avance el nivel 1 de encantamiento, el nivel 1 de competencia y la experiencia completa, y solo faltaba cumplir con el encantamiento. La tarea de avanzar el hechizo no es complicada, solo tenía que ir a la oficina del profesor Flitwick, dejar que lo examinara en el nivel del examen final. Si pasaba la prueba del profesor Flitwick, podría avanzar el hechizo y la teoría del conocimiento del encantamiento. Si pasaba la prueba, podría avanzar al nivel 1. Cuando alcanzara el nivel 1, el encantamiento, Lumos, que cumplía con los requisitos previos para el avance, naturalmente se convertiría en nivel 1. Sin embargo, había un problema muy grave, porque algunos de los requisitos previos para avanzar el hechizo, Tom no los había desbloqueado, como el encantamiento Protego, que requería encantamiento y defensa contra las artes oscuras, pero no había desbloqueado la teoría de defensa contra las artes oscuras, por lo que no podía avanzar el nivel del hechizo. Se alegró de que le hubiera enseñado un maestro en quien confiaba para casi todos los avances en hechizos, de lo contrario se habría quedado estancado. Toc, toc, toc. Adelante. La voz aguda del profesor Flitwick resonó en la oficina y, al ver a su visitante, sonrió un poco avergonzado. Yodel, todavía no he terminado de modificar la escoba, pero estoy llegando a alguna parte. Profesor, no vine a pedirle una escoba, quiero que pruebe mi aprendizaje, dijo Tom. Entonces, ¿no es por una escoba? ¿Qué? El profesor Flitwick levantó la vista sorprendido y miró a Tom con enojo. ¿En qué quieres que te ponga a prueba?
Profesor, he estado estudiando por mi cuenta todo el semestre, me gustaría hacerle una serie de preguntas para comprobar los resultados de mi autoestudio. Tom expuso respetuosamente su petición al profesor Flitwick, no pudo evitar ser respetuoso, si el profesor Flitwick se negaba a ponerlo a prueba, tendría que esperar 6 meses. No tenía miedo de que el profesor Flitwick lo cuestionara, estaba seguro de sí mismo, y además, no era normal llamar a Tom un mago excepcionalmente talentoso. Era la primera vez que el profesor Flitwick veía una petición tan escandalosa. Miró a Tom, un poco sin palabras. ¿Crees que es tan fácil pensar en preguntas para el examen final? Un profesor necesita un fin de semana para pensar en una. Ni demasiado fácil, ni demasiado difícil, preferiblemente diferenciada, no exagerada, y con una cuidadosa consideración de una segunda respuesta, lo cual es difícil para un profesor. Lo más doloroso es que tienes que escribir tú mismo todas estas preguntas. Sin ordenador, es un auténtico dolor de cabeza. Me temo que a los modernos les resulta difícil entender las dificultades que tenían los científicos del siglo XX, que no tenían ordenadores. Por ejemplo, Jack Etherington, profesor de la Universidad Estatal de Michigan, publicó un artículo muy influyente en 1975, pero lo curioso es que utilizó mucho el nosotros en primera persona a lo largo del artículo, pero en ese momento había una regla que decía que si se utilizaba el nosotros en primera persona, debía haber más de una persona como autor, pero si el autor firmaba solo para una persona, entonces ese tipo de artículo no se podía publicar. El problema era que no había reemplazo de palabras ni reemplazo con un solo clic y tenía que escribir cada palabra del artículo en su máquina de escribir, entonces tuvo una idea, nombró a su gato siamés como segundo autor del artículo, lo llamó FDC Willard, Felix Domesticus, Chester. Gato doméstico Chester Willard, Willard era el nombre del padre de Chester, y publicó el artículo con éxito. Así que hubo un artículo con el nombre del gato, y el factor de impacto en la vida de muchas personas puede no ser tan grande como el de este gato. Y este método no se recomienda para otras personas, porque la inmunóloga Polly Machinger hizo lo mismo y fue expulsada de por vida por el gruñón editor jefe de una revista. Muéstrame todos esos hechizos del libro. El profesor Flitwick decidió comenzar con una prueba previa. Entonces Tom empezó con el hechizo, incendio, mostrándole al profesor Flitwick los hechizos mencionados en hechizos estándar, principiantes, algunos de los cuales había aprendido en el sorteo, algunos de los cuales había aprendido por su cuenta y algunos de los cuales Hermione le había enseñado. Todos tenían una cosa en común, no habían mejorado en mucho tiempo. La expresión del profesor Flitwick fue cambiando gradualmente a una de sorpresa. Cuando Tom terminó el último hechizo y abrió un pequeño y delicado candado, no pudo evitar aplaudir. Muy bien. Realmente lo hiciste todo bien, aunque algunas cosas no están del todo bien. Sacó un trozo de papel y una pequeña y delicada caja de su cajón. Vamos, deja que esta caja corra alrededor de la mesa primero. Tom hizo lo que le dijeron. Aunque se tambaleó un poco, la caja se movió sobre sus 4 patitas. Entonces el profesor Flitwick le entregó a Tom un trozo de pergamino que contenía las preguntas del examen final del año pasado. Pasó 1 hora cuando Tom terminó de escribir el trabajo. El profesor Flitwick tomó el trabajo y lo corrigió. Lo corrigió rápidamente y lo devolvió en menos de 5 minutos. Muy bien, con las notas y el trabajo práctico que acabas de hacer, apenas puedes sacar una O. El profesor Flitwick parecía muy satisfecho. Tom también había pasado la prueba de lanzamiento de hechizos, pero extrañamente no había alcanzado el nivel 1. Confundido, se despidió del profesor Flitwick, pero el profesor Flitwick lo detuvo antes de que saliera de su oficina. El profesor Flitwick tomó un pequeño libro de su escritorio y se lo pasó a Tom. Este es un poco de mi experiencia con el libro de texto de segundo año, hechizos estándar, nivel 2, y contiene mi programa de segundo año, así que como ya dominas el de primer año, no hay necesidad de demorarse, léelo con anticipación. El profesor Flitwick sonrió aliviado. Había pasado mucho tiempo desde que había visto a un joven mago tan talentoso y trabajador. Tom tomó el libro, hizo una reverencia al profesor Flitwick y salió de la oficina. Cuando regresó a la sala común, aún no era la hora del almuerzo, por lo que hojeó las notas del profesor Flitwick, y cuando llegó la hora de la cena, había pasado el nivel 1 en su teoría de encantamientos, y al mismo tiempo, muchos hechizos avanzaron al nivel 1. Ahora, ya sabía la clave para avanzar en las distintas teorías del conocimiento, pero no se apresuró a pedirles a los demás profesores un examen de avance, porque no estaba muy seguro del resto de las materias, y en una clase como pociones de Snape, si no sabías en qué te estabas metiendo, era lo mismo que morir.
Pero la razón principal era que la técnica de lanzamiento sin varita requería que los hechizos fueran de nivel 1. Lo que debía hacer ahora era familiarizarse con estos hechizos y practicarlos para volverse más competente. Después de todo, su hechizo de mayor competencia, Lumos, era solo del 17%, lo que significaba una tasa de éxito del 17% al querer usarlo sin varita. Después de Halloween, llegó noviembre y en las tierras altas de Escocia hacía mucho frío, un frío del demonio. Fue entonces cuando Tom pensó en la escuela de magia de Outsbatons, que está en el sur de Francia. No hace demasiado frío en noviembre y las chicas guapas de la escuela hacen todo lo posible por lucir lo mejor posible, pero el frío no pudo apagar el entusiasmo de los jóvenes magos, no en términos de aprendizaje, por supuesto, sino en términos de Quidditch. El primer domingo de noviembre, 3 de noviembre, Tom recibió su escoba. El profesor Flitwick había tardado casi 2 meses en completar la modificación. Por supuesto, si eres un comprador habitual de figuras y teclados personalizados, estarás acostumbrado a este tipo de cosas. Tom tomó la escoba, jugó con ella por un rato y observó cómo su barra de objetos mágicos en el sistema cambiaba. Escoba voladora, barrendero 7, modificada con la modificación del profesor Flitwick, esta escoba puede acelerar instantáneamente durante 1 segundo, con un tiempo de reutilización de 1 minuto. Esta habilidad, que parece buena, es demasiado corta y un poco molesta para otras posiciones, pero es un buen cambio para los cazadores. Después de recibir su escoba, Tom no tuvo mucho tiempo para probarla, la recibió el domingo y el sábado siguiente, Tom jugaría su primer partido de Quidditch, Ravenclaw contra Hufflepuff. También fue el primer partido de Quidditch en Hogwarts este año, y el segundo se jugaría el sábado siguiente entre Gryffindor y Slytherin. Ravenclaw tenía la ventaja del calendario del torneo, ya que una victoria contra Hufflepuff los colocaría en la cima de la clasificación, y Slytherin y Gryffindor, quien ganara, estarían en segundo lugar. Aunque no se acostumbró a la escoba modificada durante mucho tiempo, Tom había estado entrenando con el equipo de Quidditch de Ravenclaw durante algunas semanas y se había vuelto experto en jugar con el equipo. El capitán Richie no la usaba como arma secreta, solo para mantenerlo fuera de la vista. Entrar en el equipo de Quidditch siendo un estudiante de primer año fue una sorpresa, pero hubo alguien que lo sorprendió aún más: Harry. La posición de Tom como cazador y la de Harry como buscador desviaron la mayor parte de la atención hacia Harry. Después de todo, con 2 equipos, uno que incorporaba a un centrocampista talentoso y el otro a un suplente talentoso, era el centrocampista el que iba a recibir la mayor atención. Oliver Wood había intentado convertir a Harry en el arma secreta del equipo de Gryffindor, pero la noticia no había quedado del todo oculta y por Hogwarts corrían rumores de que Harry estaba jugando de maravilla y que Gryffindor había preparado un cojín debajo de él para evitar que se cayera. Tom se molestó mucho al oír eso. ¿De verdad es un mago el que dice esas cosas? Los muggles ni siquiera utilizan este tipo de rescate. Al caer desde una altura de 15 metros, ¿hay alguna diferencia entre caer al suelo y caer sobre el colchón? Por favor, abre tu hechizo estándar para principiantes, ve a la página hechizo de levitación y revísalo. Para ser honesto, el entrenamiento de Quidditch realmente no afectó su vida diaria, el capitán Richie era más agradable y se limitaba a 3 prácticas por semana, lo cual era una cantidad decente de entrenamiento, y el propio Tom no se preocupaba demasiado por las tareas que le dejaban sus maestros, y mucho menos por la ayuda de Hermione, por lo que la vida era bastante normal. Pero escuchó que el equipo de Quidditch de Gryffindor era un desastre, y que Wood obligaba a su equipo a entrenar cada minuto. Por ejemplo, si el equipo de Gryffindor entrenaba a niveles de Corea del Sur, el equipo de Ravenclaw entrenaba a niveles europeos y americanos. Así que la vida de Harry era miserable, tratando de hacer muchos deberes y entrenar para el Quidditch. Tom se lo había encontrado unas cuantas veces en el pasillo, y estaba mucho más demacrado. Era una fría mañana de sábado y las montañas que rodeaban la escuela se veían grises y cubiertas de nieve en la cima. El lago negro estaba helado y las ventanas estaban cubiertas de escarcha. La chimenea del comedor ardía con fuerza, el gran comedor, que parecía una iglesia, estaba cálido como un día de primavera y había un tentador olor a salchichas asadas. Cada vez que Tom miraba el frío mundo exterior, pensaba: si este es el nivel de vida de los jóvenes magos en Hogwarts en la Edad Media, entonces Hogwarts debe ser un paraíso mítico, ¿verdad? Si lo pensamos, el mundo moderno, con todas sus potencias en Europa, América y el este de Asia, es tan grande como la tierra prometida de la Biblia, ¿no es así? ¿Es más atractivo para el mundo moderno que la tierra de leche y miel, que glorifica la Biblia? La leche y la miel ya no son un lujo.
Tom devoró salchichas, jamón, tocino y tostadas. Deberías comer menos, tienes un juego que jugar, lo persuadió y engatusó Hermione. Tom no quería, se lo metía en la boca, pero no en el estómago. El Okami estaba empezando a comer tan bien que, si no hubiera podido cambiar de tamaño con tanta libertad, se le habría quedado atascado en la muela. Tom tuvo que comer 3 grandes platos entre lágrimas. Roger y Cho-chan, que estaban a un lado, se quedaron atónitos. El recién llegado parecía estar de buen humor y comía también. Roger Davies es también el buscador del equipo y el sucesor reconocido de Alessandro Ricci, que está a punto de graduarse. Cho-chan, la buscadora del equipo, era muy bonita, de la misma altura que Tom, con cabello negro largo y en cascada y pecas en la nariz. Pero Tom sintió que algo andaba mal. Si el Okami aumentaba, ¿cuándo sería su turno de comer? Ahora que no había mucha gente en el gran comedor, Tom decidió dejar salir al Okami. Entonces Tom metió una tetera vacía cuando no lo veían y puso dentro una alita de pollo. Luego abrió la boca y acercó la boca de la tetera y el Okami se deslizó de su boca a la tetera con un silbido. Rápido como un rayo, Tom puso la tapa a la tetera y la metió en su mochila. Las expresiones en los rostros de Roger y Cho-chan mostraban que el partido, que debía comenzar en 1 hora, tampoco era demasiado estresante para ellos. Cuando Tom y Hermione salieron juntos del gran comedor, se encontraron con Harry y Ron, seguidos por Neville Longbottom, y los 3 estaban discutiendo algo seriamente cuando Tom escuchó una conversación entre ellos. Snape aún no me ha devuelto el libro, pero lo vi en casa de Filch para que le pusieran una venda y parece que alguna bestia le ha mordido la pierna. Oye, ¿recuerdas el día en que Malfoy nos engañó para batirnos en duelo? Tal vez fue en el pasillo del 3er piso, vuelve con Hagrid. La última vez que Harry, el perro grande, Dumbledore, algo en Gringotts, los 3 se alejaron y su conversación se fue apagando. Tom y Hermione intercambiaron una mirada. Tom se dio cuenta de que, al parecer, no eran los únicos que se habían adentrado en ese pasillo. Hermione había notado la trampilla a los pies del gran perro, pero no tenía idea de qué estaba escondido debajo de ella, y ahora tenía la información clave. Había algo detrás de ella que Dumbledore había escondido. Entonces, ¿por qué el profesor Snape irrumpió en ese pasillo? ¿Podría esto estar relacionado con el Troyen Hallowen? Empezó a pensar Hermione, antes no había podido razonar bien porque no tenía suficiente información, ahora podía darle sentido a la información que tenía. Tal vez el profesor Snape esté probando la fuerza del nivel para Dumbledore. Tom intentó aliviar algunas de las sospechas sobre Snape. Entonces, ¿por qué no fuiste al hospital de la escuela cuando te lastimaste? Hermione todavía no podía entenderlo. Pero sí, el profesor Snape no es muy agradable, pero nunca robaría algo que Dumbledore guarda tan celosamente. A los ojos de Hermione, todos los profesores eran buenas personas, incluso Snape. Por supuesto, después de unas cuantas clases con Snape, no te sentirías ni un poco mejor con él, sin importar lo conmovedora que fuera su historia. Vamos, en vez de pensar en eso, centrémonos en el partido de hoy, balbuceó Tom. Hufflepuff es un equipo blando, pero nosotros tampoco somos unos patanes. El equipo de Quidditch de Ravenclaw era, en el mejor de los casos, de segunda categoría en Hogwarts y, en el peor, de última categoría. Tal como estaban las cosas, Slytherin ocupaba el primer puesto en el papel, Gryffindor ocupaba un cercano segundo lugar y Ravenclaw ocupaba el último lugar junto con Hufflepuff. Hermione estaba intrigada por el tema y comenzó a balbucear sobre la fuerza del equipo de Hufflepuff con Tom. Entonces, en general, no tienen fortalezas ni debilidades, son un equipo muy fuerte, así que vamos chicos. Hermione seguía analizando la oposición a Tom hasta que éste se dirigió al vestuario del equipo, pero no la dejaron entrar y tuvo que despedirse de Tom con cierta reticencia. Tenía la sensación de que no había dicho suficiente. Parece que se preocupa más por el equipo que yo. Bromeó el capitán Ricci con Tom mientras se apoyaba en el casillero. ¿Cómo se atreve a decir eso, capitán? Tom se quedó sin palabras. Ricci esperó un rato y cuando todos entraron, sacó una pizarra y comenzó a repasar las tácticas del día para el equipo. Mientras Ricci repasaba las tácticas, Hermione se había dirigido a las gradas que se encontraban encima del vestuario. Faltaba un rato para que empezara el partido, pero las gradas ya estaban casi medio llenas. Tan pronto como Hermione se acercó, vio a 2 adolescentes pelirrojos deambulando por las gradas de Ravenclaw, rodeados por varios estudiantes de Ravenclaw. Uno de los chicos pelirrojos sostenía un libro en su mano y les hablaba, mientras que el otro sostenía una caja. Hermione los reconoció como los gemelos Weasley, Fred y George, ambos Gryffindor. Hermione estaba un poco confundida.
¿Qué estaban haciendo allí? Entonces, ¿por qué te quedas con el 5% de las ganancias? Un Ravenclaw de tercer año estaba un poco molesto. No importa quién gane o pierda, ustedes siempre son los ganadores. ¿Porque lo organizamos nosotros y necesitamos dinero para los fuegos artificiales que te damos? Argumentó Fred. El chico siguió moviendo la cabeza, pero terminó arrojando un par de sicles dentro de la caja. El interior del cofre estaba dividido en dos partes por un tablero, con una bandera de Ravenclaw en un lado y de Hufflepuff en el otro, ambas conteniendo una cantidad similar de monedas. George, por su parte, anotó en su cuaderno el nombre del muchacho y la cantidad de su apuesta. El siguiente paso fue hacer lo mismo y varios de los jóvenes magos reunidos alrededor hicieron sus apuestas y solo después de escribir sus nombres se marcharon con un ramo de fuegos artificiales. Algunos de los estudiantes compraban más de uno si no les apetecía. Hermione comprendió lo que hacían los hermanos Weasley. Apostar, también se podía apostar en lucha libre, que su padre solía practicar con sus amigos. Pero era la primera vez que veía algo así en el mundo mágico. Curiosa, habló con los hermanos Weasley para aprender sobre el juego. Pronto entendió las reglas, que eran mucho más simples que en el mundo Muggle. Se trataba de una simple apuesta al ganador, y los que acertaban se repartían las apuestas de los que no, en proporción a su dinero. Por supuesto, Fred y George se llevaban el 5% de las ganancias. Y por cada persona que apostara, Fred y George les regalarían un montón de fuegos artificiales. ¿Qué sentido tiene un montón de fuegos artificiales? Muchos magos pequeños compraron más. Hermione lo pensó y apostó 5 sicles por Ravenclaw, llevándose consigo un montón de fuegos artificiales. Después del trato, Hermione encontró un buen lugar para mirar y se sentó a esperar a que comenzara el partido, mientras los hermanos Weasley volvían a buscar más clientes. El partido comenzó a las 11 de la mañana y casi todos los alumnos y profesores estaban en el campo de Quidditch, muchos de ellos preparados, llevando en sus manos bocadillos, pancartas y fuegos artificiales. Una vez que todos ocuparon sus asientos, las gradas se elevaron automáticamente para que todos pudieran ver el partido con claridad. Los dos equipos ya habían entrado. El ambiente no estaba particularmente tenso, después de todo era Ravenclaw y Hufflepuff, si hubiera sido Gryffindor contra Slytherin ya habría habido 1.000.000 de fuegos artificiales en el cielo. Concursantes en escobas. Cuando la señora Och sonó el silbato, comenzó el juego. Tom tenía la vista puesta en la Quaffle y, cuando oyó el silbido, inmediatamente se elevó en el aire y voló hacia la Quaffle arrojada. Su reacción fue extremadamente rápida, por lo que varios de los cazadores de Hufflepuff fueron un poco más lentos. Los primeros segundos del partido fueron una gran oportunidad para anotar, ya que los batters aún no habían tenido tiempo de interferir con los hunters con Bludgers y el portero no estaba en buenas condiciones. Tom agarró la Quaffle e inmediatamente aceleró, la escoba salió disparada y la distancia entre el cazador de Hufflepuff y Tom, que estaba detrás de su escoba o al mismo ritmo que él, de repente se amplió. Ese segundo de aceleración le dio una ventaja posicional. En ese momento, los dos chasers restantes se dirigían hacia la meta, y los dos beaters ya habían tomado una posición favorable y lanzaron Bludgers hacia los chasers de Hufflepuff, tratando de interferir con ellos, solo para ser detenidos por sus beaters. En un instante, Tom estaba frente al guardián de Hufflepuff, Kettlevirne, y lanzó un fuerte tiro, y Kettlevirne, de un sobresalto, giró su cuerpo hacia donde había lanzado la Quaffle, pero inmediatamente se congeló al darse cuenta de que la Quaffle no venía hacia la portería, sino hacia Roger, que estaba un poco más lejos. Roger agarró la Quaffle con firmeza y la lanzó en dirección opuesta a Kettlevirne, y entró con facilidad. Pasaron menos de 10 segundos antes de que sonara el silbato de la señora Och. El comentarista del partido de Quidditch de Hogwarts era Lee Jordan, de Gryffindor, compañero de clase y amigo de Fred. Era un comentarista fijo, lo que significaba que cuando había un partido de Gryffindor, animaba sin tapujos a Gryffindor. Pero cuando no jugaban Gryffindors ni Slytherins, seguía siendo bastante objetivo, neutral y profesional. En ese momento, apenas se encontraba frente al micrófono y aún no había terminado sus palabras de apertura. Hufflepuff contra Ravenclaw, y este año Ravenclaw tiene, ¿qué? Tom Llorel, buen tiro, pase, no, es un pase. Entró. Oh Dios mío, el ataque de Ravenclaw fue como un rayo. Hufflepuff fue tomado por sorpresa. Oh Dios mío, ese es el gol más rápido que he visto desde que comencé la escuela. Jordan estaba a punto de presentar al novato que batió récords este año, Tom, cuando Ravenclaw anotó contra Hufflepuff con un avance rápido.
Los pequeños magos de la multitud ni siquiera reaccionaron. Oliver Wood estaba sentado en las gradas con el ceño fruncido, preguntándose si habría podido defenderse del ataque si hubiera estado en el campo. El veredicto final. Apenas. Entonces, tal vez todo dependa de Porter. Wood se frotó la frente. En ese momento, Ravenclaw volvió al ataque y, tras una serie de maniobras deslumbrantes, volvió a perforar la portería del erizo. Hay algo raro con la escoba de Tom. Jordan notó algo. Tom parecía ser capaz de acelerar de repente y arrojar al guardián cada vez. A medida que se pronunciaba esta frase, cada vez más personas descubrieron esta característica, y el lado de Hufflepuff pidió una pausa, pero al final, la señora Hodge determinó que esta modificación no era una falta. A medida que avanzaba el partido, Tom era observado cada vez con más atención, pero esto también significaba que el resto de los cazadores de Ravenclaw tenían más oportunidades. Así, Ravenclaw marcó gol tras gol y, al cumplirse el cuarto de hora de partido, el marcador era de 80-0. Al comienzo del partido, la mentalidad de Hufflepuff quedó destruida. Finalmente, en el minuto 21 del partido, Cho Chang atrapó la snitch dorada, poniendo fin al partido desequilibrado. En el momento en que Cho Chang atrapó la snitch dorada, las gradas de Ravenclaw estallaron en vítores y cientos de fuegos artificiales estallaron en el aire en un ambiente de alegría. Sin embargo, frente a ellos, un silencio sepulcral cayó sobre las gradas de Hufflepuff. Algunos de los jóvenes magos de Gryffindor y Slytherin también aplaudían, pero las caras de los capitanes de Quidditch de las dos casas no eran agradables. Se alegraron de que Hufflepuff les hubiera puesto a prueba, ya que incluso su propio equipo habría sido derrotado por este rápido ataque. Ambos capitanes fruncieron el ceño, preguntándose qué hacer ante la nueva táctica de Ravenclaw. Tom saltó de su escoba, abrazó a sus compañeros de equipo y luego se paró frente a las gradas, disfrutando de los vítores de sus compañeros de equipo. Primera victoria de Quidditch. Destino enredado X1 misión cumplida, joven talento. Formar parte del equipo de Quidditch de Ravenclaw y ganar un partido, solo primer año título. Novato efecto del título. Llevar el título te da un pequeño impulso a tu reputación. Eres el legendario Tom Yorell, ¿verdad? Serie de misiones activadas, jóvenes talentos, parte 2. Mejora tu reputación con victoria tras victoria. Serie de misiones activadas. Somos los campeones. Gana la Copa de Quidditch de Hogwarts, logro conseguido. Recompensa Blitz. Destino enredado X1. Tom se puso el título de novato y descubrió que no parecía cambiar mucho, a diferencia del título anterior el sabueso de los Baskerville, que en realidad mejoró el sentido del olfato de Tom de inmediato, excepto que, desafortunadamente, el pequeño mago sentado frente a él en ese momento se tiró un pedo. Tom no lo ha vuelto a utilizar desde entonces, pero el título de novato no pareció tener un efecto positivo o negativo, así que lo conservó. Después del partido, llegó la hora del almuerzo. Cuando Tom terminó de comer y regresó a la sala común, sintió la repentina necesidad de tomar una nueva ruta. Esta vez, Tom siguió su voz interior y se perdió. ¿Dónde está este lugar? Tom se esforzó por identificar las aulas y las decoraciones que lo rodeaban. Conseguido. Rey demonio atributo requerido destino enredo +1. Este logro hizo que Tom se enfureciera aún más. ¿Estás siendo malo conmigo, no? Sin embargo, desde la apertura de la reserva de App, el sistema parece haberse vuelto más generoso, ya que solía recompensar con piedras mágicas, pero ahora regala directamente en Tanglet Fate. Pero el problema era que estaba perdido. Tom apenas podía distinguir que estaba en el 5º piso del castillo de Hogwarts. Se abrió paso puerta tras puerta como una mosca sin cabeza, tratando de encontrar una salida. Finalmente, abrió una puerta detrás de la cual había un aula abandonada con escritorios y sillas apilados al azar en una esquina, pero justo enfrente de la puerta había algo fuera de lugar en la habitación. Un espejo magnífico, casi tan alto como el techo, sostenido en la base por 2 pies en forma de garra, con una inscripción en la parte superior del marco dorado que decía: Erisedes traero y tuve Ton Washi. No muestro tu rostro sino el deseo de tu corazón. Tom se miró en el espejo y entrecerró los ojos. Tom, nunca pensé que te vería aquí. Una voz vieja se escuchó detrás de Tom y, como un gato al que le pisan la cola, Tom se levantó de un salto y miró rápidamente hacia el origen de la voz, que no era otro que Albus Dumbledore. Estaba sentado en un pequeño taburete redondo en la esquina. Señor, no esperaba que estuviera aquí, no estaba prestando atención, dijo Tom. No importa, dijo Dumbledore, levantándose y caminando hacia Tom. Pareces uno de los innumerables predecesores traviesos que te precedieron. Ellos también descubrieron el secreto del espejo mágico de Oesed.
Revela mis deseos más íntimos, ¿no? Dijo Tom. Dumbledore asintió y dijo suavemente. Revela los anhelos más profundos e intensos de una persona. Pero este espejo no puede enseñarnos ni ayudarnos a predecir el futuro. La gente pierde el tiempo frente a él, obsesionándose con lo que ve, incluso llegando a la locura, así que no quiero volver a verte frente a este espejo nunca más, hijo mío. Tom asintió. Entonces, Tom, ¿qué viste cuando te miraste en el espejo mágico? Le preguntó Dumbledore a Tom mientras se miraba en el espejo y luego miraba hacia otro lado. Bueno, vi a alguien dándome caramelos con forma de monedas en Navidad. ¿Y usted, profesor? Tom parpadeó. Yo. Me vi con un par de calcetines gruesos de lana. Nunca hay suficientes calcetines, las navidades van y vienen, pero ni siquiera tengo un par, respondió Dumbledore. Tom. Bueno, realmente creo que sí. Tom no tenía intención de irse, miró a Dumbledore. Profesor, estoy buscando un libro para regalar, ¿tiene alguna recomendación? Dumbledore se quitó las gafas y se las secó en la túnica. Cuando terminó, hizo un gesto con la mano y tenía en la mano un libro que parecía un poco gastado, la tapa estaba moteada y descascarada en varios lugares, el título en el lomo estaba escrito con algunas palabras rúnicas. Puedes echarle un vistazo a este libro, no te preocupes, está en inglés aunque esté en rúnico en la portada. Dumbledore le entregó el libro a Tom, que parecía desmoronarse. Gracias, profesor. Tom le hizo una pequeña reverencia a Dumbledore mientras se preparaba para abandonar el aula abandonada, pero Dumbledore lo detuvo. Tom, si quisieras diseñar algunos niveles, ¿cómo lo harías? Preguntó Dumbledore. ¿Diseñar un nivel? Tom se dio la vuelta con una mirada confusa en su rostro. Tengo algunas ideas, profesor, si quiere escucharlas. Sin embargo, pueden ser difíciles de implementar. Dumbledore sonrió y asintió, sin importarle en absoluto los tecnicismos. La profesora McGonagall incluso podía hacer una pieza de ajedrez que jugara automáticamente, ¿qué no se podía hacer? Tomó un bolígrafo y un papel y le pidió a Tom que trazara su visión en ellos. Mientras Tom escribía, Dumbledore se quedó detrás de él y lo observó, su expresión cada vez más sorprendida. No se había dado cuenta de que el nivel era bastante interesante, e incluso quería jugarlo él mismo cuando estuviera listo, de hecho, intentarlo unas cuantas veces. Tom le entregó el pergamino a Dumbledore cuando terminó y salió del aula, sin que Dumbledore lo llamara de vuelta. Por algún extraño impulso, Tom quiso usar la estrategia. Estar cerca de Dumbledore aumentaría sus posibilidades de ganar. De todos modos, lo sabría una vez que jugara, así que unas cuantas rondas no le vendrían mal. Atribuyó el impulso a su instinto, probablemente derivado de su gran talento para la adivinación. Entonces se paró en la puerta y abrió la mampara. Una ronda, azul. 2, azul. 3, oro. Bueno, fue una pérdida de, ¿qué? Tom se quedó paralizado y observó con gran emoción cómo terminaba la animación y un anciano con una mano en el aire apareció ante él. Era Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Por un momento, Tom se sintió conmovido. Doraemon había dicho una vez que la suerte de uno era como una moneda, que alternaba entre buena y mala suerte. Pero por un tiempo, Tom pensó que su suerte era unilateral, toda mala suerte. Pero hoy, por fin, consiguió una. 3 rondas, oro y no estafado. Era un viajero profético con conocimiento y era muy bueno haciendo que el sistema jugara las cartas doradas. Tom decidió seguir su decisión instintiva la próxima vez que usó la pantalla de dibujo. Y el empujón que le dio Dumbledore no tuvo comparación, esta vez le dio puntos por magia negra. El talento de magia negra ha alcanzado su nivel máximo, ¿quieres convertir tu talento en teoría mágica? Los ojos de Tom se iluminaron. ¿Teoría de la magia? Dado que era magia negra, podría convertirse en la teoría de defensa contra las artes oscuras, que está relacionada con la magia negra. Él eligió sí. Otra opción apareció en la pantalla del sistema. El talento de magia negra desbordante puede activar 2 columnas de teorías mágicas. Defensa contra las artes oscuras o magia negra. Tom lo pensó y decidió activar la teoría de defensa contra las artes oscuras, ya que no podrá desbloquear esta teoría en este o el próximo año, y solo podría desbloquearla en tercer año. Eligió defensa contra las artes oscuras sin dudarlo, y había un nuevo tema en la sección de teoría del conocimiento defensa contra las artes oscuras nivel 0. Esto también le proporcionó a Tom un lugar donde podía encontrar la clave del tema, presumiblemente, según Tom, una valiosa experiencia de aprendizaje dejada por alguien que podría ser eficaz para ayudarlo a adquirir conocimientos en los primeros años.
Durante las siguientes semanas, Tom pasó su tiempo estudiando en la biblioteca, completando tareas y adquiriendo experiencia en sus materias, o practicando hechizos en la sala de los menesteres para ganar experiencia y habilidades. Pronto llegó la Navidad. El panel del sistema de Tom adquirió un aspecto completamente nuevo. Tom Llorel, viento profesión. Aprendiz de mago título. Novato encantamientos mágicos. Encantamiento protego nivel 0, 99 más barra 100.000, 127%, encantamiento lumos nivel 1, 1.807.200.000, 171%, encantamiento restauración nivel 0, 99 más barra 100.000, 129%, encantamiento levitación nivel 1, 1.508.200.000, 169%, lanzamiento de hechizos sin varita nivel 0, 99 más barra 100 teoría del conocimiento. Encantamiento nivel 1, 46, 200, transfiguración nivel 0, 99 más barra 100, alquimia nivel 0, 24, 100, defensa contra las artes oscuras nivel 0, 99 más barra 100 objetos mágicos. Varita, madera de acacia, cuerno de serpiente de agua con cuernos, 13 pulgadas, 98% de compatibilidad, anillo del alma de Bogart, hechicera, perro de 3 cabezas, fénix, espacios en blanco restantes. 2, pluma, refinada 2 mascotas. Okami, juvenil, paloma mensajera, adulta talentos encantamiento. 4, talento intermedio pociones. 5, talento superior adivinación. 3, talento superior transfiguración. 5, dotado alquimia. 1, sin talento herbología. 4, talento intermedio, magia negra. 9 más, Azkaban piedras mágicas. 30,120 con sus esfuerzos, se ha vuelto más fuerte, pero sus piedras mágicas también han disminuido, acercándose a la peligrosa marca de 30.000. El tiempo se ha vuelto más frío y el cielo suele estar cubierto de copos de nieve. A medida que se acercaba la Navidad, todos estaban de buen humor, pero el buen humor de Tom y Hermione se arruinó con la noticia de que su castigo aún no había sido confirmado. Se espera que los estudiantes normales, cuando rompen las reglas, sean tratados lo antes posible y castigados. Pero Tom y Hermione eran un poco diferentes, ya que su castigo no era punitivo, sino una forma de adquisición de conocimiento, que era un poco más complicada. Hagrid aún no estaba listo para esto. El guardabosques tuvo que preparar bien sus lecciones. El retraso en el castigo no era algo bueno en la mente de ninguno de ellos, es como una clase, al principio del semestre te dicen que tendrás un examen a finales de mes, luego, al final del mes, te dicen que se pospone hasta la semana de exámenes parciales, luego, a mitad del semestre, te dicen que se pospone hasta la semana antes de los exámenes finales. Por supuesto, esta no es la situación más devastadora, la situación más devastadora es que el profesor se ha olvidado por completo del examen al final de la semana de finales. A mediados de diciembre, hubo una gran tormenta de nieve en la escuela, con varios metros de nieve. Se dice que los gemelos Weasley de Gryffindor fueron severamente castigados por lanzar varias bolas de nieve para perseguir al profesor Quirrell, una de las cuales lo golpeó tan fuerte en la nuca que quedó inconsciente en el lugar. Pero el frío del exterior no podía atravesar los gruesos muros del castillo y afectar a los jóvenes magos que estaban dentro. En la sala común, la chimenea estaba encendida y los jóvenes magos disfrutaban sentados alrededor de ella mientras se ocupaban de sus asuntos. En invierno, disfrutar del calor del fuego, escuchando el pitido de la madera en las llamas, haciendo un agradable ruido blanco, mientras se escucha el aullido del viento frío en el exterior, es una excelente manera de aumentar el nivel de felicidad. Pero son las lechuzas las que tienen que trabajar, incluso con nieve y viento. Contratar una lechuza para enviar una carta a la lechucería cuesta varias veces más. No todas las lechuzas de la escuela están disponibles y estas pequeñas criaturas inteligentes piden a los magos un pago, ya sea en forma de comida o de algunos knuts. De esta manera, podrían obtener algo de comida extra del conserje cuando regresaran de entregar el correo. Ahora no tanto, con tanta nieve afuera, pocos búhos escolares están dispuestos a salir y aceptar trabajos, prefiriendo acurrucarse en el cobertizo y esconderse en la nieve a menos que les paguen bastante. Por supuesto, los búhos privados no reciben este trato. Las vacaciones de Navidad en Hogwarts comienzan el 20 de diciembre y se extienden hasta el 3 de enero. Como el 20 de diciembre es lunes y el 3 de enero es viernes, las vacaciones duran un total de 19 días. Este es el momento más divertido para los jóvenes magos fuera de las vacaciones de verano. La última clase antes de Navidad para los magos de primer año de Ravenclaw es la clase de vuelo.
Cuando esta clase se canceló debido a la nieve, ya estaban en modo vacaciones de facto. Toda la casa se alegró porque podían irse a casa. Pero Tom se enfrentó a un problema muy real. No tenía hogar ni familia. Pero cuando el profesor Flitwick se acercó a preguntar a los estudiantes quiénes se quedarían, Hermione detuvo a Tom. ¿Por qué no vienes a casa conmigo para Navidad? Hermione hizo la invitación, pero Tom dudó. Era una reunión familiar, ¿estaría bien que él fuera parte de ella? Pero mientras tanto, el profesor Flitwick ya se había ido a toda velocidad. Ya casi no quedaban alumnos de Ravenclaw en el colegio. Hermione sacó otra carta, que rompió las defensas de Tom. Tom, mira, papá quiere que te invite. Entonces, ¿qué había que decir? El lunes por la mañana, Tom y Hermione aparecieron en el andén del tren de Hogsmeade y abordaron juntos el expreso de Hogwarts para regresar a Londres. Cuando llegó el tren, el señor y la señora Granger ya estaban esperando en el andén. La familia Granger y Tom regresaron a casa el 23 de diciembre y el día siguiente era Navidad. Pasaron todo el día ordenando la casa y poniendo adornos navideños por toda la casa. Lo más destacado de las decoraciones fue, por supuesto, el árbol de Navidad. El señor Granger y Tom colocaron todo tipo de lucecitas, campanitas y otros adornos en el árbol. Justo en ese momento, Hermione sacó un disco de película del mueble de televisión que había debajo del televisor de la sala de estar. Oye. No había visto esto antes. Hermione levantó el disco y lo miró con curiosidad. ¿Qué? El señor Granger se levantó inmediatamente, caminando rápidamente detrás de Hermione. Oh, es este, lo conseguí en la tienda de vídeos hace un tiempo, es antiguo, lo vi cuando era niño. ¿Qué cosa más hermosa es vivir? ¿Qué clase de nombre es ese? Tom se acercó, miró el título de la película y no pudo evitar gemir. Hermione no dijo nada, pero pareció estar de acuerdo. El señor Granger suspiró. Los niños de hoy en día ni siquiera habían visto qué hermoso es vivir. Entonces, ¿de qué trata la película? Preguntó Hermione. Es una buena película, trata sobre la temporada navideña, dijo Granger. Es muy apropiado, intervino la voz de Hermione. George está intentando suicidarse porque no está contento con su vida, y entonces Dios aparece y le muestra cómo es vivir en un mundo en el que nunca nació, y le muestra que en realidad ha salvado a muchas personas desafortunadas en su vida, continuó Granger. Tom y Hermione se quedaron en silencio por un rato. ¿Te imaginas cómo era el mundo cuando tú nunca habías nacido? Le preguntó Hermione a Tom mientras recogía un gorro de Navidad. Por supuesto, asintió Tom con confianza. Dime. La curiosidad de Hermione se despertó. Un mundo sin mí, suspiró Tom. Probablemente vayas a Gryffindor, ¿no? Después de todo, recuerdo que al principio dijiste que te parecía la mejor casa, ya que Dumbledore se graduó allí. Hermione asintió, pensó que Tom tenía razón. Pero no hay un ambiente de aprendizaje tan bueno como en Ravenclaw, podría ser más difícil conocer gente con ideas afines, y podría desagradarles que siempre andes por ahí queriendo responder todas las preguntas en clase y seas demasiado brusco al dar instrucciones a los demás, dijo Tom. Hermione frunció el ceño y pensó para sí misma. ¿No eres tú también demasiado rápida para responder preguntas y estás haciendo todo tipo de pequeños trucos? Tom cambió la conversación, pero seguro harás amigos, solo es cuestión de cuándo y con qué frecuencia, pero luego probablemente vivirás aventuras con ellos, rompiendo cientos de reglas escolares a lo largo del año escolar. Alto, 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 alto. Te estás pasando de la raya. Hermione hinchó las mejillas. ¿Cómo podía romper cientos de reglas escolares en un solo año escolar? ¿No podías inventar una historia que tuviera sentido? Luego pasaron a imaginar cómo sería la vida sin Hermione, y en lo único que estuvieron de acuerdo fue en que nadie podría volver a responder preguntas con Tom en clase. Mientras hablaban y reían, el señor Granger armó el árbol de Navidad. La señora Granger también preparó la cena de Navidad y los cuatro se sentaron juntos a la mesa. El señor Granger sostuvo a su hija en su mano izquierda y a Tom en la derecha y comenzó a rezar. Terminadas las oraciones, comenzaron a disfrutar de su cena. Aunque no fue tan increíble como la cena de Navidad en Hogwarts, estuvo muy sabrosa. La cena tradicional de Navidad incluye pavo asado, patatas asadas, salsa de crema de brandy y salsa de arándanos, una gran olla de estofado y salmón ahumado junto al pavo, un pastel con diferentes rellenos, por supuesto, indispensable, y pudín de pasas de postre. El señor Granger también abrió una botella de Glogit para la ocasión.
Glögi es un vino tinto de Finlandia que se hizo popular en Europa como acompañamiento perfecto para la Navidad, con grosellas negras, jugo de manzana y canela en rama, y tiene un sabor extraño. Debe servirse caliente. Por supuesto, así como la receta de fideos fritos de cada ciudadano de Pekín es diferente, el glögi de cada familia finlandesa es diferente, y la familia granjera añade más almendras y pasas adicionales. Por supuesto, no hay que tener expectativas demasiado altas con respecto al pavo. El pavo no era la típica carne leñosa, incluso las pechugas de pollo eran más tiernas y tenían un sabor extraño, algo a lo que Tom no estaba acostumbrado y solo comió un poco como cortesía, pero el salmón ahumado que lo acompañaba era bastante sabroso. El pescado era tierno y cremoso cuando estaba crudo, pero cuando estaba cocido, estaba bastante seco y no tenía esa sensación húmeda. Después de cenar, todos vieron algunas películas y volvieron a sus habitaciones a descansar. La noche pasó rápido y el día de Navidad, Tom se despertó con 3 cajas de regalo al pie de su cama. Una era una caja de bombones con la forma de la herradura de Hermione, la segunda era un paquete de cuidado dental de los Granger y la tercera era algo más inesperado. Era de Dumbledore. Tom lo abrió y dentro había 6 pequeños dulces y una alcancía. Sin embargo, a diferencia de las alcancías mugles, esta se reía cuando le hacían cosquillas y escupía monedas por la abertura de la parte trasera, que ya estaba llena de monedas de 10 centavos de todos los países por Dumbledore. Tom le dio un mordisco a la golosina que le habían enviado, tenía buen sabor, pero casi le rompió los dientes. Realmente estaba envuelta en una moneda. Parecía que Dumbledore había recordado lo que había visto en el espejo mágico de Oesea, y esta vez alguien le había dado dinero a Tom para que se comiera la moneda. Y Tom le dio a Dumbledore un par de calcetines de lana con un fénix bordado en ellos. En la puerta de al lado, Hermione también estaba abriendo regalos. Tenía unos cuantos regalos más, pero eran básicamente de familiares y, al igual que Tom, no tenía amigos en la escuela lo suficientemente cerca como para darse regalos de Navidad. Hermione no tardó en abrir la mayoría de los regalos y, al final, había un pequeño y fino paquete que cogió y comprobó que era de Tom. Tenía un poco de curiosidad y un poco de emoción. ¿Qué le iba a regalar Tom? Hermione abrió nerviosamente el paquete y descubrió un pequeño y delicado libro. Hermione abrió el libro y vio que contenía varios cuentos de hadas del mundo mágico, todos copiados a mano y ordenados cuidadosamente sobre el papel, de modo que ni siquiera una persona con trastorno obsesivo-compulsivo podría encontrarle defectos. Hermione se sintió un poco conmovida, Tom sabía que a ella le gustaba leer, así que copió un libro y se lo dio. Este es el mejor regalo de Navidad que he recibido jamás, dijo mientras abrazaba fuertemente el libro, con los ojos un poco húmedos. Queridos compatriotas y amigos, como resultado de la reciente creación de la Comunidad de Estados Independientes, anuncio mi renuncia, este país está perdiendo la cabeza, no podemos seguir así, todo debe cambiar para mejor. Nuestro país se convertirá en una sociedad próspera, mis mejores deseos para todos ustedes. Yuri saltó sobre el televisor, besando la pantalla frenéticamente, este es el mejor regalo de Navidad. El negocio de Yuri iba bien desde hacía 2 años y todos los problemas eran un anticipo de lo que le esperaba a un hombre de su oficio. El negocio de Yuri comenzó con solo él y su hermano Vitali. Más tarde, al menos pudo pagar un barco. Yuri andaba muy escaso de dinero. Por supuesto, no tenía ninguna adicción extraña, su problema eran las mujeres. Por supuesto, no había diferencia en la naturaleza adictiva de los dos. La mujer hacía que su corazón palpitara con fuerza. Los mugles no pueden obligar a alguien a enamorarse de ellos, pero el dinero puede ser una forma efectiva de acercarlos, y cuando están más cerca, hay más oportunidades. Es una historia cursi. La señora Ava recibió una oferta comercial para ir a una isla para una sesión de fotos por la suma de 20.000 libras esterlinas y, cuando llegó, el fotógrafo se echó atrás. Peor aún, el siguiente vuelo para salir de la isla no salía hasta el martes. Pero la suerte quiso que la señorita Ava conociera a un hombre amable y rico que generosamente le ofreció su jet privado para llevar a la bella dama de regreso a Londres. El avión, el coche y el traje son alquilados por Yuri, y la más exitosa de sus relaciones comienza con mentiras y engaños. En el avión, el hombre rico descubre accidentalmente que él y la señorita Ava son de la misma ciudad. Finalmente, la bella señorita Ava y Yuri, que se dedica al transporte internacional, se juntan. Los dos se mudan a la casa más lujosa de Londres, solo que con candelabros de cristal que cuestan decenas de miles de libras, todo lo cual casi agota el patrimonio neto de Yuri, dejándolo con una hipoteca y tarjetas de crédito exorbitantes, todo para mantener el nivel de vida de Ava.
Ava intuyó lo que estaba pasando, pero decidió aceptarlo. En la Navidad de 1991, nació su hijo. Al mismo tiempo, recibió un regalo sorpresa de un hombre de la televisión. Yuri recibió el regalo de Navidad más hermoso. Besó frenéticamente al hombre calvo y grasiento en la pantalla, probablemente ni siquiera besó a su esposa con tanta emoción. Yuri pronto se calmó y le dijo a su padre que quería volver a ver a su tío Dmitri. No soy tonto, Yuri. ¿Quieres que crea que vas a Odessa a verlos y tomar un refrigerio? Su padre se negó rotundamente, pues no quería ponerse en contacto con su hermano para hablar de su hijo. ¿Así es como quieres que te recuerde? No me gustaría que me recordaran. Yuri sonrió, miró a su padre por un momento y dijo, si te acuerdas de mí significa que estoy muerto. Mientras reservaba su vuelo, sus ojos se posaron en una paloma blanca que había en la casa, que había estado comiendo comida gratis en casa durante meses, y era hora de ponerla a trabajar. Tom recibió una carta a la hora del almuerzo. En la mesa, el señor Granger agitaba el periódico y hacía un gesto de entusiasmo. El imperio del mal, la Guerra Fría, se acabó, maldita sea. El señor Granger, que habitualmente era muy educado, llegó a pronunciar un lenguaje obsceno. Es algo bueno, ¿no? Hermione estaba un poco feliz, después de todo, en su educación, el oso peludo rojo siempre fue el villano. Ahora que el oso estaba muerto, ¿no debería haber una ronda de aplausos? El señor Granger guardó silencio y, tras unos segundos, dijo con amargura. Para los americanos es algo bueno, pero para los británicos, jeje, Hermione estaba un poco desconcertada. Gran Bretaña y Estados Unidos son aliados, y los dos países se unieron para matar al gran villano, ¿no es eso algo bueno? El ave de rapiña ha muerto, el buen arco está escondido. El astuto conejo ha muerto, el perro está cocido. Tom ayudó al señor Granger a resumir la relación entre Gran Bretaña y los Estados Unidos. Gran Bretaña ya no es la Gran Bretaña de hace 40 años. Cuando desaparezca el único país del mundo que puede controlar y equilibrar a Estados Unidos, florecerá el mal verdadero y el diablo saldrá a la superficie. Si hay alguien que quiera dejar que el oso muera al final, el Reino Unido puede sin duda ocupar el primer puesto. Al fin y al cabo, una vez que el oso muere, los hermanos menores que siguen al trasero americano son inútiles. Han pasado de ser aliados a ser puerros. Se produjo un repentino silencio en la mesa. Bueno, de todos modos no es algo de lo que deba preocuparme como dentista joven, el señor Granger suspiró y cambió de tema. Hay una paloma afuera de la ventana. Tom miró. ¿No era esa mi paloma? Abrió la ventana y dejó entrar a la paloma. Tom sacó una carta de la pata de la paloma, la abrió y la leyó con atención. ¿Quién te escribió esa carta? ¿Es un regalo de Navidad? Hermione sintió curiosidad por el contenido de la carta y asomó la cabeza para echarle un vistazo, pero se dio cuenta de que parecía algo personal y que no debía hacerlo. Tom dobló la carta y, mientras Hermione dudaba, Tom terminó de leerla. Lo siento, señor Granger, pero estaré fuera por un tiempo. Tom ya había tomado una decisión. ¿Qué pasa? ¿Hay algo que podamos hacer por usted? Preguntó el señor Granger con preocupación mientras enderezaba la espalda. Nada, un amigo me invitó a un viaje de negocios. Tal vez me vaya hoy y regrese en unos 3 días, dijo Tom. La familia Granger estaba obviamente desconcertada, esto era un poco anormal y el señor Granger tenía una respuesta en mente cuando pensó en las noticias que acababa de ver. ¿Tanta prisa? ¿Qué pasa? Si no es conveniente decirlo, entonces olvídalo, dijo Hermione. Un pequeño negocio secundario, respondió Tom con una sonrisa. No era demasiado complicado, Yuri le había escrito a Tom para preguntarle si quería ir con él a Ucrania, para conocer a su tío Dmitri, y todo lo que Tom tenía que hacer era seguirlo. La idea de Yuri era simple, llevar a alguien del lado misterioso con él para que no se viera envuelto en toda esa extraña brujería. Tom estuvo de acuerdo. Yuri podría serle de gran utilidad. Un día después, los dos ya estaban en la tierra de Odessa, Ucrania. Tom observa cómo Yuri habla con su tío, derribando sus defensas psicológicas poco a poco, decidiendo finalmente abrir los almacenes uno por uno y dejar que su encantador sobrino lo ayude a destruir las toneladas de armas. La carne fresca no solo atrae a una mosca. Yuri y Tom estaban en la torre del cuartel, observando al tío Dmitri hablar con otro anciano. El chofer de los dos hombres estaba de pie a poca distancia, con un cigarrillo en la boca. El chofer del anciano sacó un extraño encendedor que parecía más bien un pequeño palo de madera, que nadie hubiera creído que era un encendedor, pero el chofer del general Dmitri aceptó lo absurdo del asunto. El hechizo de confusión resultó ser bueno. Tom vio todo esto y dijo,
Bueno, parece que realmente tengo algo que hacer. Se apresuró a bajar de la torre. Imperio. Años de instintos de lucha habían permitido a Dimitri detectar los movimientos del conductor, pero era demasiado viejo para escapar del hechizo. Su mente estaba en blanco y solo una voz le hablaba. Mata a Yuri. Pero Yuri es mi sobrino. Respondió Dmitri inconscientemente, pero la voz se hizo más fuerte. Matad a Yuri. La voz se repitió, cada vez más fuerte, y Dmitri finalmente aceptó la sugerencia. Justo cuando estaba a punto de regresar al campamento, la niebla blanca en su cabeza se disipó y pudo pensar por sí mismo nuevamente. ¿Qué demonios me acaba de pasar? Dmitri estaba en shock. ¿Había intentado matar a su sobrino? ¿Se había vuelto loco? Pero el olor a sangre lo devolvió a la realidad. El traficante de armas que quería hacer negocio con él ya había huido en su auto, y su chofer yacía en un charco de sangre, con un hermoso pájaro rojo dorado a su lado. Dmitri observó impotente cómo el pájaro recogía del suelo un objeto parecido a un palito de madera y se alejaba volando. Su sobrino también corrió un minuto después y miró al hombre en el suelo que había perdido la capacidad de resistencia, sin rastro de emoción en sus ojos. El cuerpo del hombre llegó al Mar Negro por el río Transnistria. Tom y Yuri emprendieron el viaje de regreso a casa. Faltaba una semana para que finalizaran las vacaciones de Navidad. En el avión, examina las pertenencias dejadas por el misterioso hombre. Una varita, un paquete de cigarrillos, una bolsa de dinero y un pequeño cuaderno. Varita, madera de ciruelo negro, fibra de corazón de dragón, 12 pulgadas y 1/3, compatibilidad 79%. Tom jugueteó con su botín, lo cual fue bueno. Después de todo, anteriormente estaba demasiado restringido por el Estatuto Internacional del Secreto Mágico para usar su varita para lanzar hechizos fuera de la escuela, pero ahora podía usar esta varita para lanzar hechizos. Pensando en esto, Tom no pudo evitar chasquear los labios. El antiguo dueño de esta varita también era un personaje despiadado, y podía usar fácilmente la maldición Imperius y hechizos similares, incluso se podía ver que era muy bueno en el uso de la maldición Imperius, ya que incluso el general Dmitri, que participó en la Segunda Guerra Mundial, fue controlado. Probablemente un mago oscuro de cierto renombre, pero había muerto fácilmente. El ataque y la defensa del mago demostraron una vez más que no es una declaración vacía que un mago solo tenga una gran cantidad de daño y una defensa baja. Los otros dos objetos eran bastante comunes, el paquete de cigarrillos, que no tenía nada de especial y que incluso había fumado Yuri. El libro era sospechoso, después de todo, la cubierta no parecía nueva, pero en el interior no había ni una sola palabra, solo la palabra Tartaglia en la tapa. Sabía que la palabra significaba macho, ya que había estado expuesto a un poco de comedia de improvisación, en la que el personaje estereotipado, el macho, era la palabra. Las características de este libro, tanto el antiguo como el nuevo, despertaron de pronto la atención de Tom. Lo señaló con el bolígrafo y trazó 2 trazos. Al cabo de un rato, descubrió que las marcas de tinta no habían cambiado y se sintió aliviado. Tom lo guardó en su mochila. El avión no tardó mucho en llegar a Londres. Al salir del aeropuerto, Yuri le dio a Tom un pequeño paquete de lingotes de oro y Tom se ganó la matrícula para el próximo año escolar. Tom regresó a la casa de los Granger. Entonces, ¿qué hiciste? Fue la pregunta de Hermione, y Tom no pudo evitarla, tuvo que responder. Tom organizó sus palabras. Salí con un amigo a deshacernos de las armas soviéticas restantes. Esta respuesta un tanto eufemística logró disipar las dudas de Hermione. En los días siguientes, Tom y los Granger pasaron una Navidad tranquila y, gracias a la buena noticia del día de Navidad, toda Inglaterra estaba de buen humor. El día antes de que empezaran las clases, Tom y Hermione volvieron a la escuela en el expreso de Hogwarts. Después de una buena recarga de energías navideña, pudieron pasar tiempo nuevamente en la biblioteca. Pero pasaron la mayor parte del tiempo en la biblioteca haciendo deberes. Los maestros dejaban cada vez más deberes. Tom estaba incluso más ocupado que Hermione, ya que también tenía entrenamiento de Quidditch 3 veces por semana. La presión estaba sobre el equipo de Ravenclaw en ese momento, ya que Harry había demostrado un increíble talento como buscador. Primero había arrebatado la Snitch dorada al equipo de Slytherin cuando su escoba estaba fuera de control, y luego había roto el récord de Hogwarts al atrapar la Snitch dorada con una eficiencia increíble contra los Hufflepuff. Contra un equipo de Gryffindor en tal forma, Ravenclaw tendría que vencerlos en un partido directo contra Gryffindor para ganar la Copa de Quidditch. En tales circunstancias, Tom se encontró viviendo en una biblioteca, además de completar sus tareas diarias, tenía un plan audaz.
Necesitaba repasar sus conocimientos del primer año, ya que creía que ya casi era hora de reservar un examen con los profesores. La revisión le estaba quitando mucho tiempo y energía, así que decidió usar una cosa. Hermione, llamó Tom a Hermione mientras regresaba al castillo después de la lección de vuelo del viernes. Estás libre mañana. Las ondas sonoras vibraron en el aire y transmitieron el mensaje, que fue captado no solo por Hermione, sino también por otros jóvenes magos que la rodeaban. En un instante, los radares de chisme se activaron y todos aguzaron el oído. Tom y Hermione podrían considerarse las pequeñas celebridades de la escuela. Lo que Tom le dijo a Hermione hace un momento es una forma de invitar a las chicas a una cita, ¿no? Definitivamente es una invitación a una cita, ¿no? El fuego del chisme ardía en el corazón de todos. Algunas de las brujas más jóvenes estaban aún más emocionadas. Era muy valiente invitar a una chica a salir en público directamente. Empezaron a imaginar qué harían si fueran Granger, pero Hermione conocía a Tom un poco mejor que los pequeños magos, y aunque ella también casi lo entendió mal y su corazón dio un vuelco, reaccionó rápidamente. Tom no quería una cita, pero, ¿por qué no vamos mañana a la biblioteca y estudiamos? Estudiemos en la biblioteca todo el día, dijo Tom. Ante estas palabras, el fuego de los chismes se apagó en los corazones de los muchachos y el ciervo que había en los corazones de las mujeres fue aplastado hasta morir. Todos se marcharon con caras de decepción. Hermione sintió un zumbido en la cabeza. Aunque tenía un presentimiento, Tom había logrado que lo malinterpretara. ¿Escucha eso? ¿Ese contexto es humano? Pero pensándolo bien, le pareció una gran oferta. Después de pensarlo, se sintió tentada. Después de todo, todavía había mucho que no entendía ni sabía, así que podría aprovechar un día para trabajar en ello. Así que, el sábado por la mañana temprano, Tom y Hermione se presentaron en la biblioteca. El viernes por la noche, Tom fue a la sala de los menesteres para recoger las recompensas de sus misiones anteriores. La tarjeta de estudio doble, 8 horas, y la poción vigorizante. La poción vigorizante es una poción mágica que limpia el cerebro de la fatiga, mientras que la llamada carta de estudio doble es un paquete de polvos. Tom tuvo que beber el polvo con Hermione. Esto suena extraño, y parece extraño, y cuando lo piensas, es muy extraño, y ser visto por otros podría llevar a Tom directamente a Azkaban. Pero Tom lo hizo de todos modos. El sábado por la mañana le sirvió a Hermione un vaso de jugo de calabaza frío, lo mezcló con el paquete de polvos y bebió un vaso él mismo después de que Hermione lo hubiera bebido, y entonces sintió como si su mente estuviera más clara y lúcida que de costumbre. Este sentimiento se confirmó en la biblioteca. Textos que antes llevaban una hora memorizarse ahora se podían recordar en menos de media hora, y problemas que antes no se entendían finalmente se podían entender. Las 8 horas pasaron en un santiamén, y solo cuando la tarjeta de experiencia terminó, la pareja salió de su estado de estudio, como si su pensamiento claro se hubiera cortado, y su velocidad de pensamiento fuera como una tubería de agua, que ahora estaba bloqueada por una piedra. La eficiencia de estudio de hoy es muy alta. Hermione dejó su libro y se estiró, no notó nada inusual, solo sintió que estaba en un muy buen lugar hoy, y la pérdida de ese estado se debía al agotamiento. Hermione, que había estudiado durante 8 horas seguidas, estaba un poco cansada. Se estiró perezosamente, parpadeó y rehidrató sus ojos secos. Guardó los resultados del estudio de hoy y los puso en su mochila. Mirando la gruesa pila de notas y papeles, Hermione se sintió extremadamente tranquila y satisfecha, e incluso Tom, que estaba a un lado, parecía muy complacido. Es hora de comer. Solo entonces Hermione se dio cuenta de que se había perdido el almuerzo y ahora estaba hambrienta, por lo que arrastró a Tom con ella al gran comedor. Para la cena, Tom había preparado muchos muslos y alitas de pollo, además de mucha comida para él mismo. Todas las noches encontraba una oportunidad para dejar que el Okami saliera a alimentarlo y limpiar su tetera. Después de un día de repaso, Tom se sintió tan seguro que comenzó a visitar a cada uno de los profesores para evaluarlos. La primera fue la amable profesora Sprout, la profesora a cargo de la herbolaria y decana de Hufflepuff. Luego estaban la profesora Aurora Sinistra, que enseñaba astronomía, y la profesora McGonagall, que enseñaba transfiguración. Los exámenes transcurrieron sin problemas y Tom los aprobó todos con facilidad, recibiendo reconocimiento y diversos consejos de parte de ellos. El consejo de los profesores fue sorprendentemente unánime. Ahora que dominas el primer año, comienza a aprender magia de segundo. Ahora queda una última persona, Severus Snape, el profesor de pociones. Tom estaba indeciso.
Realmente no quería ir a ver a Snape para esta prueba. Después de todo, la mejor manera de tratar con un profesor tan espinoso como Snape era mantenerse alejado. Estarías muerto si hacías alarde de tus conocimientos frente a él. Pero todo es inevitable, y al final de una clase de pociones, Snape dejó a Tom atrás. Escuché que te acercaste a los profesores de todas tus materias para que te den un examen final anticipado. Snape miró a Tom con sus ojos sin emociones. Así es, profesor, dijo Tom. Muy bien, la boca de Snape se curvó en una sonrisa. Ya que nuestro brillante señor Yodel quiere agregar una pequeña prueba a tu vida, para empujarte un poco, yo como maestro no te detendré. Snape agitó su varita, su túnica negra revoloteó y una pila de ingredientes de pociones y un caldero aparecieron en un escritorio. La prueba es sencilla. Prepara una poción para olvidar y, si algo sale mal, pasarás el resto de tus días en detención. Con una declaración severa, Snape le hizo lugar a Tom para que se acercara y preparara la poción para olvidar. La poción causa pérdida de memoria y era muy complicada de preparar. Snape se paró detrás de Tom mientras este dispensaba la poción, observando atentamente. Su aliento llegaba hasta el cuello de Tom. Snape decidió que si cometía un solo error, reprobaría a Tom inmediatamente. Pero Tom lo había decepcionado, había preparado la poción del olvido a la perfección. Snape examinó el trabajo de Tom con expresión severa y luego declaró que lo había aprobado con expresión inexpresiva. Después de eso, se fue a toda prisa, como si un segundo más en el aula de pociones lo hiciera sentir mal. Pero parecía haberse ido con tanta prisa que, sin darse cuenta, había dejado un cuaderno atrás. En ese momento, Tom había completado todo su progreso teórico. El resto de sus días los pasaba en la biblioteca, practicando Quidditch y jugando algunos partidos con el equipo, todos los cuales ganó. En ese momento, tanto Gryffindor como Ravenclaw eran los equipos ganadores, y decidirían la Copa de Quidditch en un partido directo al final del año escolar. La vida de Tom no cambió hasta poco antes de Pascua. Una soleada mañana de sábado, Tom y Hermione estaban estudiando juntos en la biblioteca cuando vieron a un visitante inusual, Hagrid. Difícilmente asociarías a Hagrid con la biblioteca, pero en este momento Hagrid está en la biblioteca. Se movía de un lado a otro intentando hacer el menor ruido posible, pero su gran tamaño lo delataba. Señor Hagrid, ¿qué está haciendo aquí? Hermione lo vio, le hizo un gesto a Hagrid para que se acercara y le preguntó con curiosidad. Ah, estoy buscando algunos libros, dijo Hagrid con voz evasiva, lo que instantáneamente despertó el interés de Hermione. ¿Qué tipo de libros estás buscando? Tom y yo hemos estado leyendo mucho aquí, podría ayudarte, dijo Hermione. Ah, eso, no hace falta, lo haré yo mismo, ustedes todavía tienen que estudiar, ¿no? No los molestaré. Hagrid entró en pánico, y esta reacción despertó las sospechas de Hermione. Si se trata de libros sobre animales mágicos, quizá podamos ayudar, intervino Tom en el momento justo, levantando en su mano un libro titulado Los tipos de dragones de Gran Bretaña e Irlanda. Los ojos de Hagrid se enderezaron. Miró a su alrededor, vio que nadie lo estaba mirando y dijo en voz baja. Bueno, entonces mantengan la boca cerrada, estoy buscando libros sobre dragones. Hermione lo miró, y por un momento lo entendió todo, pero no dijo mucho, se levantó y se dio la vuelta, y regresó en unos momentos con una pila de libros en sus manos. De la eclosión de huevos al nirvana, guía para la cría de dragones para placer y beneficio, etc. Hermione le entregó los libros a Hagrid. Espero que esto ayude. Hagrid mostró una sonrisa simple y honesta y asintió rápidamente. Está bien, no te molestaré más, regresaré. Hagrid. ¿Qué haces aquí? Harry, Ron y Neville aparecieron de la nada, con sus mochilas repletas de libros. Hagrid se puso alerta al instante. Ustedes tres todavía están buscando a Nicolas Flamel, ¿no? Ja. Sabíamos quién era hace cientos de años. Ron parecía muy orgulloso. ¿Nicolas Flamel? Recuerdo que parece ser un alquimista muy poderoso que puede refinar la piedra filosofal. Respondió de repente Tom desde un costado. Esta frase rompió directamente la defensa de las 4 personas presentes. Hagrid estaba a punto de derrumbarse. ¿Cómo podría alguien más saber el secreto que Dumbledore le había pedido que guardara? Ron y los demás estaban devastados. Habían estado investigando durante meses y la rana de chocolate finalmente les había dado una pista, y este chico, Tom, lo sabía. Hagrid estaba furioso, estaba enojado consigo mismo, lanzó una palabra a los presentes. No investiguen esto otra vez, no es asunto suyo y se fue enojado. Hermione miró a los 3 chicos con curiosidad. ¿Qué parecían saber ellos que ella no?
Final de capítulo. Si os ha gustado el video, denle like, suscríbanse y activen la campanita